Buenas tardes. Bueno, para continuar con el módulo de obstetricia crítica, ahora vamos a hablar de trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Cómo los vamos a definir? Los trastornos hipertensivos se presentan en el 10% de los embarazos, hasta un 18% aún en los países desarrollados. El 30% son gestantes múltiples, el 30% son diabéticas, el 20% son hipertensas previas. Las formas severas se presentan de un 4 a un 4,4%. La causa más frecuente de ingreso UTI en nuestro medio. Siempre recordando que esto fue antes de este año, donde la causa más frecuente es el ingreso por COVID. La enfermedad preeclámpsica o preeclampsia es una enfermedad multisistémica de causa desconocida, propia de la mujer embarazada. Se caracteriza por una placentación anómala con hipoxia e isquemia placentaria, disfunción del endotelio materno probablemente favorecida por una predisposición inmunológica con una inapropiada, exagerada respuesta inflamatoria sistémica. Por eso es que cuando hablamos de hipertensión inducida en el embarazo y sus complicaciones, que las vamos a ver en otra clase, básicamente estamos hablando siempre de una enfermedad sistémica, multisistémica y lesiva. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver cómo es la placentación. Habitualmente esta es la parte uterina, digamos, con el bebé, y este es el flujo sanguíneo. Acá vemos las arterias espiraladas. Habitualmente el flujo sanguíneo se distribuye de la mamá a la placenta por vasos de capacitancia amplio, cosa que no ocurre cuando existe la hipertensión inducida por el embarazo, ya que existen dos mecanismos por los cuales se puede decir que no existe una placentación normal, que son estructurales y funcionales. Los estructurales es que cuando hay poca infiltración del trofoblasto sobre las arterias espiraladas, se crean estos vasos de poca capacitancia y muy estrechos, que van a llevar a la formación de ateromas en la formación de trombos que después derivarán en zonas de infarto. La expresión funcional de esto es perder toda esa capacitancia que tienen los vasos placentarios y convertirse en vasos de alta resistencia. Bueno, hablemos qué ocurre en la placenta. Nosotros sabemos que en la placenta normal puede estar alterada, ya sea por una mola hidratiniforme o bien por causas múltiples del embarazo. Ello va a llevar a una disminución de la reducción placentaria y puede ocurrir en las pacientes diabéticas, en las hipertensas anteriores, en las pacientes con patología renal, en las pacientes con enfermedades vasculares, que van a derivar en necrosis de la placenta, inflamación, liberación de citoquinas, y tanto la necrosis placentaria como la liberación de citoquinas van a llevar a una respuesta inflamatoria y también a la producción de un estrés oxidativo. Eso va a alterar la perfusión y producir complicaciones cerebrales, adrenales, renales, pulmonares y hepáticas. Bueno, continuemos con la placenta. La placenta también está influenciada en cuanto a su formación con factores antiantigénicos, con factores proantigénicos. Los antiantigénicos son factores que van a ser perjudiciales para el desarrollo de la placenta. Son factores moduladores de su crecimiento. Los antiantigénicos, es decir, los que no favorecen la buena formación endotelial, son la tiroxina quinasa 1 soluble, la endoglina soluble, el autoanticuerpo agonista antigesina y el tromboxano A2. En cambio, los factores de crecimiento proantigénicos son el factor de crecimiento placentario, el TGF-beta, el VEGF. Estos son factores que favorecen el crecimiento vascular endotelial de la placenta, la prostaciclina I2 y el óxido nítrico. Si nosotros miramos este gráfico, esto explicaría la acción de los factores proantigénicos, es decir, donde el endotelio placentario se comporta como un endotelio normal. En cambio, los antiantigénicos van a desorganizar ese endotelio, van a adherirse y van a producir todo lo que mencionamos. Bueno, continuamos. Entonces, hemos dicho que la placenta tiene hipoxemia, isquemia placentaria, promueve la liberación de múltiples mediadores antiantigénicos y proinflamatorios. Hay disminución de la relación de la prostaciclina con el tromboxano, lo que lleva a la agregación placentaria, activación de trombina, trombosis y vasoespasma multiorgánico. No es una lesión solo de la placenta, sino que se
repercute en todo el organismo. Hay un síndrome de respuesta inflamatoria con hiperreactividad del alfa-AT2, variante molecular de gen angiotensinógeno también relacionado con la hipertensión esencial, autoanticuerpos. Menor ganancia del intravascular, hipovolemia relativa. Entonces, frente a esta fisiopatología tenemos trombosis, hipoxia, inflamación sistémica, isquemia y daño endotelial. Una placenta de una mujer con hipertensión inducida por embarazo y con sus complicaciones graves tiene todos estos patologías que llevan a que compliquen el crecimiento del bebé y a producir una disfunción orgánica. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Les traje un trabajo para que puedan verlo. En realidad, si ustedes ven, los pacientes que tienen hipertensión crónica pueden desarrollar hipertensión inducida por embarazo. Los pacientes que tienen síndromes antifosfolipídicos también son factores que tienen más predisposición. Las pacientes diabéticas, las pacientes con lupus, bueno, son las que en realidad se ha visto que tienen más predisposición para realizar. Las pacientes que no tan solo en hipertensión arterial crónica, sino las que desarrollan una preeclampsia en su embarazo anterior, también son mujeres con mayor predisposición a volver a repetirla en otro. Bueno, cuando hablamos de hipertensión inducida en el embarazo, estamos hablando que cuando hay una presión arterial sistólica de más de 140 milímetros de mercurio, o una hipertensión arterial diastólica de más de 90 milímetros de mercurio. Fíjense cómo en otros pacientes podemos decir, bueno, tiene 140-90, está en el borde. En este caso ya hablamos de hipertensión inducida en el embarazo. Es importante tener en cuenta que la paciente tiene que estar sentada y tomar la presión 2 veces separadas con 6 horas. Para la Sociedad de Ginecología y Obstetricia son separadas por 4 horas en una semana, excepto cuando hay cifras severas de más de 160, 110, que hay que confirmarla en 20 minutos. Cuando nosotros hablamos de ya lo vamos a ver más adelante, pero son diferentes tipos de hipertensión. Entonces, no tipos, es una misma hipertensión, pero diferentes valores de hipertensión, y la conducta con las pacientes gestantes es diferente según cómo van modificando ellas. Bueno, tenemos que aún por debajo de estos valores, es decir, cuando tenemos una tensión sistólica de más de 30 milímetros de lo basal, o una diastólica de 15 milímetros de lo basal, tiene alto riesgo de desarrollar patologías que estén relacionadas con trastornos y pasos. La hipertensión gestacional se desarrolla después de las 20 semanas, confirmada al retornar a los valores normales 12 semanas después del posparto. Esto es muy importante. No podemos hablar de hipertensión inducida por embarazo si es antes de las 20 semanas. Y tiene que retrogradar 12 semanas después del parto. Cuando hablamos de hipertensión crónica, cuando pasa lo contrario, cuando aparece antes de las 20 semanas o es detectada después porque no se resuelve 2 meses del parto. Bueno, ¿cómo definimos preeclampsia? Vamos a volver someramente después sobre esto, pero bueno, definamos ya preeclampsia porque ya hemos definido hipertensión inducida por embarazo, hipertensión crónica, ahora definamos preeclampsia. Es un desorden multisistémico. Es una cosa hablar de hipertensión inducida en embarazo en la mujer y es otra cosa hablar de preeclampsia. La preeclampsia es un desorden multisistémico aparte de la hipertensión. Es hipertensión gestacional más proteinuria, pero esto entre comillas, ya lo vamos a ver más adelante. Excepcionalmente antes de las 20 semanas con síndromes antifosfolipídicos o enfermedad trofoblástica gestacional. Estas serían las excepciones que les decía. Es cuando existe un fosfolipídico ya en la mujer o cuando tiene una mole datidiforme. La preeclampsia sin signos de severidad es aquella que tiene una TA de 140-90 mayor o una proteinuria de más de 300, sin signos de severidad. Lo que decíamos, esta sí se puede controlar en forma espaciada durante una semana. No ocurre con las cifras tensionales mayores. Preeclampsia severa, evidencia de daño endotelial de órgano blanco. Y estamos hablando de todos los órganos. Si ustedes recuerdan el cuadrito que presentamos en la entrada, cómo la disfunción placentaria y la lesión endotelial puede tomar todos los órganos. En este caso estamos hablando de una preeclampsia severa y lo vamos a separar. Entonces, ¿cuáles son los signos de severidad? Cardiovasculares, la tensión arterial por mayor de 160, la sistólica y una diastólica mayor de 110. Patologías renales como proteinura mayor de 5 gramos por decilitro, oligonuria de menos de 50 mililitros horas y creatinina mayor de 0,9 miligramos por decilitro. Detalle muy importante, y lo vuelvo a repetir, la creatinina en la mujer embarazada no tiene concordancia con valores normales. Cuando hablamos de una mujer con una creatinina de mayor de 0,9 o 0,9, estamos hablando de un riñón patológico.
Las respiratorias pueden ser el edema agudo del pulmón, las hepáticas, el aumento de las transaminasas, dolor en hipocondrio derecho, dolor epigastrio persistente, náuseas y vómitos. Las hematológicas son la hemólisis y las plaquetas por debajo de 100.000 y su expresión mayor, que es la coagulación intravascular diseminada. Las neurológicas son la hiperreflexia, la cefalea persistente, la hiperexcitabilidad psicomotriz, el deterioro del sensorio, la visión borrosa, escotoma, diclotoma y fotofobia. Y las úteroplacentarias son el desprendimiento abrupto de placenta normoincenta, que es un cuadro grave, puede matar al bebé y se produce por hipertensión aguda y severa, y el oligoamnios o el patológico. Bueno, hablamos de proteinuria, volvemos sobre esto cuando hablamos de una proteína de más de 300 miligramos en 24 horas, la reproducción se hace en 24 horas. La ausencia de proteinuria no implica que no exista una preeclampsia. Esto es un concepto que ha cambiado. Antes se decía que era la hipertensión acompañada solamente de la proteinuria. Hoy se sabe que es una disfunción multisistémica y puede ocurrir que no haya proteinuria. Es más, lo vemos ya frecuentemente. Por lo tanto, se sacó como criterio único y patognomónico. Puede haber hipertensión inducida por embarazo, incluso preeclampsia sin proteinuria. Entonces, ¿a qué le prestamos atención? A las plaquetas por debajo de 100.000 o a la función renal alterada, que dijimos que el punto de corte en la mujer embarazada es cerebral. Preeclampsia sobreimpuesta a hipertensión crónica. Hemos dicho que la hipertensión crónica es la que desarrollaba en el embarazo la hipertensión antes de las 20 semanas o se detectaba cuando no retrogradaba después de las 12 semanas. Existe entonces una preeclampsia sobreimpuesta sobre una hipertensión crónica. Es decir, tiene que existir la hipertensión crónica y hay proteinuria nueva después de las 20 semanas. Muy importante esta palabra, proteinuria nueva. Si ya tenía, no es de valor, pero si es nueva, sí hay que tenerla en cuenta. O bien la hipertensión crónica con aumento brusco de la TA o de proteinuria preexistente. En el tercer caso es la hipertensión crónica más signos de severidad que los dijimos, los neurológicos, los renales, los hepáticos, los hematológicos. ¿Qué es eclampsia? Es el desarrollo de convulsiones clónico-tónicas generalizadas o coma desde las 20 semanas hasta el puerperio, sin otra causa que la justifique. Siempre hay que descartar que existan patologías de base que hayan producido las convulsiones. Otro detalle, con respecto hasta el puerperio, quiere decir que se puede extender hasta 15 días después del puerperio y hemos visto casos que incluso convulsan sin otra causa, digamos, que se descarta más adelante en el puerperio e incluso hasta un mes después. Síndrome de HELLP, desarrollo de hemólisis con aumento de transaminasas y plaquetopenia en el contexto de progresión de un cuadro severo de trastorno hipertensivo gestacional. Es decir, es una paciente que ya tenemos diagnosticada con hipertensión inducida en el embarazo y aparece hemólisis, aumentan las transaminasas y caen las plaquetas. Ese es el síndrome de HELLP. Ya lo vamos a ver con más detalle. Hay una serie de detalles que quiero comentarle para poder diferenciar estas patologías graves como son el síndrome de HELLP o el hígado graso del embarazo, para ver cómo bioquímicamente uno puede identificar, porque son todas formas graves de hipertensión inducida. ¿Pero puede existir enfermedad preeclámptica sin hipertensión arterial? Sí, también ocurre esto. Pueden aparecer desde el inicio, son formas atípicas, representan el 15% del HELP que se presentan sin hipertensión, pero tienen la enfermedad multisistémica. Si ustedes reciben por guardia una mujer embarazada con dolor en epigastrio o un hipocondrio de lecho sin hipertensión, pero que tiene falla multiorgánica, ojo con esa paciente, préstenle mucha atención porque puede estar tratándose de un síndrome de HELP sin hipertensión inducida por embarazo. Tener en cuenta para el diagnóstico precoz y diferencial. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos una paciente con preeclampsia? Ante todo, la internamos. Tenemos dos formas. Es decir, tenemos una paciente con preeclampsia internada, siempre en un segundo o un tercer nivel. Esto lo habíamos hablado cuando hablamos de insuficiencia respiratoria en la embarazada. La mujer embarazada tiene que estar en un hospital o en un nivel de atención en el cual tenga neonatología, donde tenga hemoterapia, donde tenga quirófanos y obstetras. Por ahí los cirujanos también pueden hacer obviamente cesáreas de urgencia y una terapia intensiva, porque son pacientes muy delicadas y que pueden migrar su cuadro rápidamente de una forma leve a una forma grave. Entonces tenemos una preeclampsia leve de menos de 37 semanas, conducta expectante con control de la vitalidad fetal y de laboratorio. Ahora, cuando tenemos una preeclampsia leve de más de 37 semanas, siempre va a la finalización del embarazo. ¿Qué ocurre con las preeclampsias graves? Puede pasar que sean bebés muy chiquititos, menos de 24 semanas.
Si tiene compromiso materno severo, va a la finalización del embarazo. Cuando un bebé tiene menos de 24 semanas, siempre hablamos, y esto lo hemos hablado, de la viabilidad del bebé. Es un bebé muy pequeño y siempre se trata de conservar sobre todo la vida de la mamá. Por eso, si tiene menos de 24 semanas y está comprometiendo a su mamá, directamente se va a la finalización del embarazo. Cuando tiene 24 a 3, ahora, perdón, si no tiene compromiso severo, se toma una conducta expectante, se establece la presión arterial, se ve la proteinuria, si tiene más de 5 gramos o no, y se ve si hay retardo de crecimiento intrauterino en el bebé. Recordamos que un bebé con sufrimiento fetal también tiene que ser interrumpido porque no tiene valor que esté adentro de la panza de su mamá, y lo que hay que hacer es intentar en neo hacer algo por él. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una preeclampsia grave, pero está entre 24 y 33,6 semanas? Entonces, hacemos maduración pulmonar. Si no está en un centro de tercer nivel, se deriva con tiempo al centro de tercer nivel y se toma la misma conducta. Controles de TA, viendo proteinuria y viendo vitalidad y viabilidad fetal. Ahora, ¿qué ocurre cuando el bebé, digamos, la hipertensión deseada por embarazo grave, tiene más de 34 semanas? Directamente se va a la finalización del embarazo. También tenemos una flechita acá, que un bebé entre 24 y 33 semanas, si se hace la maduración pulmonar fetal, que ya la vamos a volver a repasar, ya la vimos en una clase anterior, y no se deriva al tercer nivel, se puede finalizar el embarazo también en pos de la salud de la mamá. Bueno, acá tenemos las imágenes que hablan de la finalización. ¿Qué tratamiento tenemos que instituir? Habíamos dicho que cuando el bebé tiene entre 24 y 33,5 semanas podemos implementar el uso de corticoides para hacer la maduración pulmonar fetal con glucocorticoides en toda embarazada que esté entre 24 y 34 semanas o mayor de 24 semanas. Menos de esta edad gestacional, la verdad que está discutido, digamos, el uso de corticoides. Se puede usar betametasona, una ampolla intramuscular de 12 miligramos, tiene 6 miligramos de fosfato y 6 miligramos de acetato cada 24 horas, 2 dosis, una por día. O se puede usar la dexametasona, así se hace la maduración en la diabética, una ampolla intramuscular, 6 miligramos cada 12 horas, total 4. Bueno, ¿qué tenemos que evaluar? Más o menos lo que veníamos charlando, un laboratorio con orina con proteinuria de 24 horas, sedimento y clearance de creatinina, hemograma, ácido úrico, creatinina y urea. Antes, también una cosa que ya se sacó de concepto, se medía mucho el ácido úrico para valorar las preeclampsias o la hipertensión inducida en embarazo en las embarazadas. Actualmente ya se sacó como concepto para decidir la interrupción. El mayor valor es la creatinina. Recuerden, no más de 0,9. El hepatograma, la LDH, el colesterol, la glucemia. Bueno, pruebas serológicas y siempre grupo y factor, porque existe la posibilidad que estas pacientes tengan el abrupto placentario que habíamos hablado, el desprendimiento de placenta, y tienen que ser transfundidas. Son como emergencias, las hemorragias postparto. ¿Cómo hacemos para evaluar la salud fetal? Con ecografía, con perfil biofísico, Doppler y monitoreo. Bueno, comencemos un poco con el tratamiento de esta mujer que tiene una hipertensión inducida por embarazo, una preeclampsia leve o una preeclampsia severa. No voy a volver mucho sobre esto, lo damos ahora, y cuando hablemos de las formas más graves es similar el tratamiento. Fluidos, muy importante, no olvidar que la mujer embarazada, por más que esté con hipertensión inducida por embarazo, siempre tiene trastornos de permeabilidad de sus membranas, siempre requiere volumen, todos sus vasos son de capacitancia, por lo tanto existe una vasodilatación, por lo tanto la volemia, que está aumentada como lo vimos en los cambios fisiológicos, debe ser suplida con volúmenes externos. Para ello usamos infusión continua de cristaloides entre 100 a 150 mililitros hora, siempre lo usamos en mililitros horas por bomba en la terapia. No tienen beneficios los coloides de inicio, tampoco luego. Recordar adecuada precarga antes de dar vasodilatadores, eso es muy importante. Antes de poner un tratamiento para la hipertensión arterial, siempre tiene que estar bien hidratada la paciente, porque produce hipotensión severa y eso sería fatal para el bebé. En el preparto, los diuréticos están reservados solamente para el edema agudo de pulmón cuando ya se va a interrumpir la paciente, o en caso de oligoanuria severa. La verdad que los diuréticos son clase D para la FDA, no se utilizan en la mujer gestante, producen oligoanuria, no se usan de rutina, la verdad que no lo usamos. En el único caso, bueno, se reserva para el edema agudo de pulmón, pero que si es un cuadro grave, obviamente uno puede tomar dos conductas. O entuba a la paciente y maneja este edema agudo de pulmón con PIP y con otras formas, o si es necesario llegar a una diálisis,
o interrumpe el embarazo, y en estos casos ya puede utilizar en el puerperio los diuréticos. En el caso de la oligonuria severa se utiliza protocolo de oligonuria sin usar infusión de diuréticos ni tocar con diuréticos, y se toman conductas de acuerdo siempre a la edad gestacional del bebé y al estado materno. Siempre hay que hacer un monitoreo continuo del balance de sobrecarga de volumen y entre la hipovolemia. Es muy finita la línea entre que la paciente esté sobrecargada de volumen o tenga hipovolemia. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la reposición. Luego de la finalización hay que tener en cuenta, hay una pérdida hasta 1000 mililitros de sangre durante el procedimiento. Hay hipovolemia efectiva previa. Aumenta la permeabilidad vascular y baja la presión oncótica. Esto es muy importante, lo recuerdo nuevamente. Cuidado con el pulmón. Después que una mujer tiene su bebé, ya sea por cesárea o por parto vaginal, hay una redistribución de volúmenes y las pacientes se tienden a encharcar con facilidad a nivel pulmonar. Esto ocurre en el COVID también, así que hay que tener mucho cuidado con este tema. Hay una disfunción renal, el uso de diuréticos puede ser necesario y sí puede hacerse en el puerperio. La dieta, siempre es importante alimentar a la mujer embarazada, no es una cuestión de que para darle de comer, sino tiene que ver con parte del tratamiento. Es muy importante nutrir porque el embarazo suele llevar a pérdidas deficitorias de diferentes iones y también del tema de la nutrición básica, y hay que usar fluidos hiposódicos, no son necesarios excepto cuando hay hipertensión crónica. Esto es con respecto a los fluidos y también es con respecto a la dieta, no tiene que ser hiposódica, es dieta normal o la dieta que corresponda según la patología. ¿Cómo se previene la eclampsia? Con el sulfato de magnesio. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tiene una acción central inhibitoria sobre los receptores NMDA. Vasodilatador sistémico y cerebral. Baja la presión pico cerebral y hace mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral. Disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Disminuye la actividad placentaria. Antes era usado mal porque se pensaba que era un tocolítico o que era un antihipertensivo. Muchas veces ustedes van a escuchar decir está con 4 horas para la hipertensión y menciona el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no es una droga antihipertensiva, es una droga que estabiliza la membrana para evitar las convulsiones solamente en la hipertensión arterial inducida por embarazo complicada. Entonces, mejora el flujo sanguíneo cerebral y mejora también la presión intracraneana. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del sulfato de magnesio? Es el tratamiento para la eclampsia, disminuye la recurrencia y la mortalidad. Previene la eclampsia, disminuye la aspiración y las complicaciones. Recordar, ¿es el tratamiento en la paciente que tiene crisis convulsivas por hipertensión inducida por embarazo complicada con eclampsia? Sí. ¿Sirve en la prevención de la preeclampsia severa? Sí, siempre debe usarse en todos los cuadros de preeclampsia severa, ya lo vamos a mencionar más adelante. No debe usarse en la preeclampsia leve. Hay diferentes trabajos que muestran que utilizando el sulfato de magnesio en preeclampsia leve no se baja el nivel de eclampsia. En cambio, en la preeclampsia severa, no tiene impacto, eso es lo que ocurre, no es que no se baja. Y cuando usamos en la preeclampsia severa, sí evita la eclampsia. Por lo tanto, es indicación en todos los cuadros severos de hipertensión inducida. ¿Cuáles serían sus indicaciones? El diagnóstico de preeclampsia severa y el tratamiento de eclampsia y su recurrencia. La duración siempre es 24 horas. Cuando ustedes vean que el sulfato de magnesio está colgado 48, 72 horas para ver si no convulsa porque está con un gel, no, se usa solo 24 horas. Ya está tanto en el embarazo como en el puerperio. No hay que usar ningún anticonvulsivante. Siempre hay que ponérselo a la preeclampsia severa. Eso es lo que más. ¿Cómo se administra? La forma de elección, una carga de 5 gramos, que son 4 ampollas de 1,25 en 15 minutos. El mantenimiento es de 1 gramo hora, es decir, 19 ampollas en 24 horas. En dextrosa al 5%. Cuando hay una recurrencia o hay una reagudización, se puede hacer una nueva carga o directamente hacer el mantenimiento. Suele no ser suficiente para mantener el supuesto rango terapéutico de 4 a 8 miliequivalentes por litro. El mantenimiento tiene que ser de 2 gramos hora según autores con menor evidencia. Está contraindicado en línea grave. ¿Cuáles son los efectos adversos? Disminuye o abole el reflejo rotuliano, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de valores en sangre de más de 8 a 10 miliequivalentes por litro. Produce depresión respiratoria hasta paro cuando tenemos más de 13 a 15 miliequivalentes por litro. Produce bradicardia y bloqueo AB.
A nivel fetal, ningún cambio significativo o sostenido que se haya observado. Tener en cuenta el posible efecto inhibidor de la contracción muscular uterina y aumenta el efecto hipotensor de antagonistas cálcicos. Esto hay que tener en cuenta. Cuando una paciente está por EPR y se pone sulfato de magnesio, suele ponerse con contraposición con los úteros para producir la contracción uterina, perdón, con las drogas para producir la contracción uterina y también con los antagonistas cálcicos. Pero bueno, no se ve tanto en la práctica, pero sí hay que tener ese detalle si hay. El monitoreo, ¿cómo se hace? Reflejos rotulianos presentes, siempre mirar. No confundir cuando la paciente tiene una cesárea y tiene una anestesia raquídea que no tiene reflejos rotulianos, pero en realidad porque todavía está con el efecto de la anestesia. Lo que hay que hacer es buscar el otro reflejo, digamos, para ir controlando. La frecuencia respiratoria tiene que ser mayor de 16, el ritmo diurético más de 100 mililitros hora. Muy importante, si hay oligonuria hay que bajar la dosis a 0,5 gramos por hora o directamente suspender hasta que se recupere. No olvidar que una paciente con hipertensión inducida por embarazo tiene que tener buena embolemia y de esa manera no vamos a tener ni siquiera complicaciones con el sulfato. Con estos parámetros, 1 gramo hora, no es necesario medir la magnesemia. Antes se decía, por esto que acabamos de ver de la cantidad del dosaje de el sulfato de magnesio en sangre, los efectos colaterales que podía aparecer. Se ha visto que usando estos parámetros para dar el sulfato de magnesio no es necesario dosar magnesemia, ¿sí? La intoxicación se cura con gluconato de calcio endovenoso en bolo, lento, con hidratación y con diuréticos, oxígeno o arrem. Esto en el caso del paro respiratorio. Vamos ahora al tratamiento hipertensivo. La embarazada. Tratar de manera urgente las cifras que están por arriba de 160 a 110. Hay que mantenerla en un rango de sistólica entre 140 y 159 o una diastólica de 90 a 100 milímetros de mercurio. Ese sería el objetivo terapéutico para nosotros. Evitar la hipotensión, muy importante, ausencia de autorregulación voluntaria. ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos en la embarazada? El de primera elección es el labetalol. Es un bloqueante alfa-1, beta no selectivo, ausencia de efectos significativos fetales, es titulable, está disponible endovenoso, tiene efectos favorables sobre la perfusión cerebral y uterina y es una recomendación 1A. La ampolla viene de 20 miligramos en 5 mililitros. Se usan bolos lentos cada 10 a 15 minutos hasta 80 miligramos. Es decir, nosotros hacemos una ampolla, esperamos 15 minutos la respuesta, podemos hacer otra ampolla, esperamos 15 minutos la respuesta y así sucesivamente. Si vemos que no se produce, digamos, una respuesta, se puede intentar un goteo de 300 miligramos por decilitro. Recordar el cuadro que vimos anteriormente, la edad gestacional. Primero, valorar si la hipertensión es leve, la preeclampsia es leve o severa y la edad gestacional, porque no muchas veces por intentar un goteo de labetalol, que es una buena droga, intentamos y progresivamente llevamos un embarazo mucho más allá. Lo que nos tiene que dar tiempo es, si está por arriba de las 24 semanas, de hacer la maduración pulmonar del bebé y de esa manera pensar si hay que interrumpir el embarazo. Una preeclampsia severa siempre se interrumpe. Hablando de la nifedipina bioral, 30 miligramos cada 30 minutos, se puede hacer hasta 30 y 40 miligramos. Tiene una elevada tasa de éxito en el control de la TA, puede potenciarse con el tratamiento concomitante con magnesio y es una recomendación 1A. Para nosotros, en la práctica, voy a hacer un comentario con respecto a la práctica de tratar, digamos, estas hipertensiones muy severas, que son las que entran en la terapia intensiva, realmente son hipertensiones inducidas por embarazo severas con preeclampsia severa. El labetalol es un fármaco de recomendación 1A, tiene administración endovenosa para hacer en bolo, después se puede hacer en gosteo. Estas hipertensiones muy severas, la verdad que tienen poca respuesta al labetalol, la verdad que siempre tienen que combinarse con otras drogas, si son inducidas en el embarazo con alfa-metildopa, ya lo vamos a ver, y la nifedipina, en cambio, es un excelente fármaco durante el embarazo y en el puerperio. Si bien, digamos, vamos a hablar de esto más adelante, les va a hablar el doctor Montoya básicamente desde el punto de vista cardiólogo, la nifedipina es en la práctica diaria una buena droga para bajar la TA en la mujer embarazada. Y fármacos antihipertensivos en el embarazo. ¿Qué pasa con estos fármacos? Clonidina, hidralazina, NTG, nitroprusato, alfa-metildopa, que no se utiliza en la emergencia, sino como tratamiento en la hipertensión inducida por embarazo. El tema con estas drogas es que en realidad la clonidina y hidralazina no hay en el país.
¿Qué pasa con la NTG nitroprusiato? Es cierto que hay pacientes que están con una hipertensión severísima, que necesitamos esperar un tiempo para la maduración. Muchas veces no nos da tiempo el bebé, siempre estamos controlando a la mamá y al bebé. No se olviden que este es un binomio feto-materno. Se controla la TA y la lesión endotelial de la madre a través del laboratorio, pero al mismo tiempo se va controlando el bebé. La NTG produce en la mujer, tanto embarazada como puérpera, muchísima cefalea. Es insoportable y la TA sí baja, pero bueno, la cefalea es insoportable. El nitroprusiato lo hemos usado hace mucho tiempo cuando intentábamos, digamos, llevar más adelante los embarazos para no interrumpir bebés tan pequeñitos, pero no tiene buenos resultados, digamos, tiene mucho efecto colateral sobre la mamá. Entonces, bueno, son drogas que hay que utilizar con mucho cuidado, aparte de la hipotensión severa y la hipovolemia, lo que complicaría mucho más el flujo. Bueno, estas son las opciones de tratamiento de la emergencia hipertensiva que están en las guías de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión en las embarazadas. Son las guías nacionales, son interesantes para leerlas. Yo se las voy a agregar, digamos, en la bibliografía. Explican la betalol, la nifedipina, hidralazina, clonidina y el levotalol por uso o en comprimidos, la difenipina los mismos y la alfa-metildopa. Bueno, interesante para leerlos. Les doy un pantallazo general. ¿Cuáles son los fármacos antihipertensivos en la embarazada? ¿Qué tenemos que evitar? Especialmente IECA y ARA2. Otros bloqueantes como el atenolol también hay que tener cuenta de no usar en la embarazada. Sí podemos utilizar el bisoprolol, no hay ningún problema. Otros bloqueantes de los canales de calcio que no sea la nifedipina, diuréticos antihipertensivos, tiacidas no se usan y el prazosin tampoco se utiliza. El magnesio, repito, no es eficaz como antihipertensivo y no debe usarse como tal, ¿sí? Es para prevenir en la preeclampsia severa la eclampsia o como tratamiento de la eclampsia en la embarazada. En las puérperas, el tratamiento antihipertensivo, sin riesgo de hipoperfusión fetoplacentaria, aunque se recomiendan iguales objetivos. Volvemos a lo mismo, es decir, antes siempre teníamos cuidado con el bebé, cuando la paciente es puérpera tenemos como más margen para poder medicar. Aún en la lactancia se pueden utilizar enalapril, captopril, atenolol, metoprolol, otros betas bloqueantes también, amlodipina. La amlodipina ha tenido como un crecimiento importante en todas las task force, digamos, de cardiología, hechas sobre mujer embarazada en el tratamiento también antes del embarazo y en el puerperio. Nosotros la usamos, sí la agregamos como tercer fármaco, no tenemos tan buena performance como tenemos con la nifedipina. A mí básicamente me gusta más la nifedipina, tarda en morder mucho la amlodipina, produce edemas en los edemas que ya tiene la mujer embarazada, así que es una droga que hay que aprender a usarla y ver. Esto es bastante artesanal, cada mujer embarazada tiene una forma de responder y uno lo que hace va probando desde las drogas base, que en el anapril, que la coloca después del parto, pero bueno, va titulando la dosis, obviamente puede llegar a una dosis máxima y de ahí puede seguir con la amlodipina o bien puede elegir la nifedipina y si necesita una tercera droga, bueno, agregar una tercera droga. Como nosotros tenemos hipertensas muy severas, a nosotros nos cuesta, digamos, regularizar su TA incluso en el puerperio con la retribución de volúmenes, pero bueno, es un trabajo que uno va haciendo con las drogas permitidas. Obviamente el enalapril siempre tiene su limitación en aquella paciente con la... Los trastornos hipertensivos del embarazo tienen alta prevalencia. Los factores de riesgo y criterios diagnósticos son definidos, por lo tanto, siempre que hay que la mujer embarazada controlar con laboratorio, con clínicas y con ecografía a su bebé. Hay que tener un tratamiento etiológico y profilaxis en el tratamiento de las complicaciones. Básicamente, control de TA y sulfato de magnesio. Requiere un adecuado conocimiento de la fisiología y de la patología. Por eso es que hablamos de las modificaciones fisiológicas en el embarazo como algo importante a conocer para poder diagnosticarla, interpretarla y tratarla. Tiene un elevado índice de sospecha. Uno puede sospecharlo conociendo la clínica y el laboratorio que tiene que tener, los valores tensionales. Es sencillo cuando uno tiene estos tres instrumentos y puede empezar a usarlo para las mujeres embarazadas. Recordar que es un síndrome materno y un síndrome fetal y como tal estamos hablando con la vida de dos personas. Debemos pensar en ambos, debemos controlar en ambos y debemos conocer la fisiopatología de ambos. Bueno, agradezco haberme escuchado y continuamos con las complicaciones severas de los trastornos hipertensivos del embarazo. Gracias.